Bueno, queremos saludar a todos los que están presentes, pero igualmente a todos los que van a estar viendo este video en Clemencia, Creación en Cristo, a todos los youtubers que siguen mi página. Quiero igualmente darles una bienvenida y vamos entonces a disponer nuestro corazón para orar. Igualmente tanto los que van a estar viendo el video como igualmente los que estamos aquí. Padre, te damos gracias. Gracias por nuestro nuevo ser espiritual que viste nuestra alma y todo nuestro ser. Gracias porque podemos ahora ser templo de Dios y morada de tu Espíritu. Gracias porque la promesa que tú hiciste, Señor, de que nosotros podríamos ser uno con el Espíritu Santo, lo cumpliste cuando Jesucristo, al haber resucitado y al haber subido, el Espíritu Santo descendió. Y nosotros hemos creído, Señor, que lo mismo que se experimentó en el principio de la iglesia, Señor amado, igualmente nosotros lo podemos experimentar, porque igualmente somos, Señor, poseedores de la nueva vida en Cristo y también poseedores del Espíritu de Dios en nosotros. Pido, Señor amado, que un espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de todo aquello que lo que ha sido otorgado a nosotros por el poder de la resurrección de Cristo, sea ahora, Señor amado, dándonos, mostrándonos, impartiéndonos y fluyendo. Igualmente continúa alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Hoy, Señor amado, creemos, Señor, que el Espíritu de Dios nos ha convencido de muchas veces de nuestra incredulidad hacia lo que Jesús hizo. Pero igualmente entendemos que en este convencimiento creemos que esa naturaleza de pecado incrédula fue igualmente crucificada, muerta, sepultada una vez y para siempre, y que en este nuevo ser espiritual de resurrección tenemos toda la capacidad por nuestro nuevo estado de vida y nuestro nuevo ser espiritual, tenemos la capacidad de ser una en Cristo, ser una en la fe del Hijo, ser una en todas las cosas, Señor amado, que le pertenecen a Él, de la cual ahora nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Revela al corazón, Señor amado, lo majestuoso que es esta nueva vida. Enséñanos a mirar lo profundo del nuevo ser espiritual resucitado en Cristo Jesús. Gracias por tu presencia. Hoy te pido a ti, Padre, que el Espíritu Santo tome de lo profundo de ti, Señor, y nos lo revela a nosotros con respecto a este nuevo, hermoso, precioso, resplandoroso, glorioso ser espiritual resucitado en el poder de la resurrección de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces vamos en esa diapositiva, ahí vemos el título de la enseñanza, se llama Mi alma vestida de mi nuevo ser espiritual. Entonces voy a colocarme aquí frente a la cámara para que puedan ver, este es mi nuevo ser espiritual. Con este ser espiritual yo camino, soy, oigan bien, y tengo todo lo de Cristo. Este ser espiritual, oigan bien, es lo que cubre ahora mi alma, pero igualmente trasciende hasta la parte física, humana, natural. Por eso fue que hoy me vestí diferente. Pero esto yo lo llevo siempre en mí. Esto es algo que siempre permanece. Mi nueva naturaleza de mi ser espiritual permanece siempre en mí. Este ser espiritual poderoso en Cristo, que es el ser lleno de la vida de Dios, en Cristo, oigan bien, nunca se
pierde, no se daña, no se pudre, porque esto pertenece, este ser espiritual, ese ser espiritual resucitado que se vistió de incorrupción y que se vistió de inmortalidad, Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta es la vida eterna. Este ser espiritual es la vida eterna. Y si es eterno, significa que no se va a dañar, no se va a podrir, no se va a diluir, no se va a perder, no se va a corromper tampoco, porque es incorruptible. Y esto es lo que ahora viste toda mi alma, todo mi ser está vestido de este nuevo ser espiritual vivificante que tengo por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Es bien hermoso cuando uno medita en estas cosas. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que mostrarles a través de la palabra de Dios que habiendo estado en el primer Adán, sí tuvimos una herencia genética de un ser espiritual caído, de una naturaleza de pecado, donde reinaba la muerte. Esto muchas veces se los he enseñado, en la escuela igualmente lo repito una y otra vez. Pero resulta que en Cristo Jesús, Él le da un vuelco a las cosas. Me lleva ahora a una nueva naturaleza. Soy de una nueva naturaleza. No es solamente tener como un vestido blanco, que es el vestido de la salvación con el que yo voy a tener el tiquete al cielo. No es solo eso. Es saber de que hay una nueva naturaleza que viste mi alma. Y esto es importante. De ahí que esta foto es muy diciente. Es una foto donde la parte de el hombre de la mitad es el alma. Pero si usted se da cuenta, ese hombre se está desprendiendo del diablito, del ser espiritual de la naturaleza caída que tenía la mente del diablo, en la cual la muerte reinaba. El estado del alma, aquí me está diciendo que el estado del alma era un estado de una naturaleza caída donde reinaba la muerte. Estábamos en un lugar, oigan bien, de una dimensión espiritual del mismo corazón de Satanás, que es muerte. Luego también vemos que al despojarse de uno, oigan bien, el alma toma la determinación de creer en Cristo. El alma dice, sí, yo quiero deshacerme de este ser espiritual de pecado en donde gobernaba la muerte y quiero tomar de ese nuevo ser espiritual, que es lo que estoy mostrándoles ahora. Es un nuevo vestido. Ahora usted dice, pero lo estoy viendo. Sí, yo sé que lo está viendo, porque el sentido es mostrarles la analogía en la relación en el espíritu. Esto tú no lo llegas a ver, pero lo llegas a manifestar. Si tú eres poseedora de la vida de Dios ahora en ti, ya no de la muerte en que estabas, en que te encontrabas en el alma, entonces significa que si somos poseedores de vida, vamos a dar fruto de vida. ¿Me están siguiendo acá? Y esto es muy importante de entender. Ahora, esto está en mi espíritu. Este es mi nuevo ser espiritual, que cubre ¿qué? Mi alma. ¿Y cómo se va a manifestar ese ser espiritual poseedor de vida? Pues a través de mis acciones, a través de mi pensamiento primero, a través luego de mis acciones, de lo que hablo y cómo lo hablo. E igualmente, oigan bien, es tan poderoso lo sobrenatural divino de Dios ahora en ese ser espiritual que trasciende lo natural de mi cuerpo humano. Trasciende mi cuerpo humano, trasciende lo sobrenatural divino de ese ser celestial. Trasciende mi cuerpo humano. O sea que llega hasta lo más profundo del núcleo del ADN humano en nosotros. Y de ahí que comienza la transformación de nuestras vidas. Y esto es poderoso.
Recuerda, no lo ves, pero la Biblia lo dice, que nosotros ahora somos seres del Espíritu con una nueva naturaleza espiritual, poseedores de la vida de Dios. Amén. Entonces, el objetivo de la enseñanza es mostrarles que así como heredamos la genética, la naturaleza caída del pecado en la cual vivimos, al haber ahora creído en Cristo y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, oigan bien, y por el poder de la resurrección de Cristo y haber sido glorificado, ahora nosotros gozamos de un nuevo ser espiritual que cubre mi alma. Es mi nuevo vestido. ¿No les parece hermoso mi nuevo vestido? ¿Saben ustedes que ese nuevo vestido es esplendoroso? Está lleno de luz y de vida. Somos poseedores de la vida eterna de Dios, la que nunca perece, la que no se va a ir, la que no se va a corromper, la que no se va a podrir, no se va a deteriorar tampoco. Y mientras que vivamos en este cuerpo humano mortal, el ser espiritual, el poseedor de la vida en el poder de la resurrección de Cristo, mantendrá este cuerpo humano vivificado en él. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Gloria a Dios, ¿ok? Bien, entonces, en el desarrollo de la enseñanza está la primera parte que es la creación del hombre. Todos hemos visto lo que dice Génesis 1:26 al 27. En Génesis 1:26 al 27 dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahora yo quiero que ustedes piensen esto. Sabemos que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿A cuál de ellos tomó Él como modelo para hacer al hombre? A Jesús, al Hijo, al Dios hecho carne. Y esto es tremendo porque cuando nosotros vemos lo que es Dios hecho carne, o sea, Jesucristo, el modelo, 100% Dios, 100% humano, vemos que en muchas partes Dios nos habla acerca de cómo es ese Hijo, que es a la imagen de Dios. Y si Él es a la imagen de Dios, y si Él es Dios hecho carne, nosotros venimos a la imagen de Cristo. Segunda diapositiva. Para que entendamos allí, el modelo que Dios usó al hacer el hombre entonces fue Dios hecho carne. ¡Wow! Esto significa que el primer hombre estaba vestido de un vestido hermoso, resplandoroso. ¿Cuántos se acuerdan de la transfiguración? Yo les he enseñado la transfiguración. En Mateo 17, en el versículo 2, no lo vamos a leer. Pero en ese versículo, que es allí la figura, dice que su rostro resplandeció más que el sol. Y sus vestiduras eran blancas, resplandecientes, puras, santas. ¡Wow! Poderoso. Bueno, así fue el primer Adán. Ese es el primer Adán. Eso era lo que cubría al hombre en todo su ser. El resplandor de la gloria de Dios, luz y vida. De ahí que el corazón o el espíritu del hombre, el espíritu de la mente, en el espíritu del hombre, en el corazón, en el centro del espíritu, solamente tenía una fuente de vida y de luz en él. No había más. No había muerte, no había pecado, no había nada. El hombre se comunicaba con Dios fácilmente, caminaba con Él. El hombre se veía vestido de esa misma gloria. Él veía a Dios y él se veía de sí y decía, ay, pero somos parecidos, somos semejantes. Vea usted, Él resplandece, yo también resplandezco. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Entonces,
Cuando Dios dijo, yo quiero crear al hombre, Él nos sacó, Él ni siquiera nos hizo como los ángeles. El modelo que sacó fue su Hijo, el resplandor de la gloria de Dios el Padre, su Hijo. De ahí que el modelo fue perfecto. Éramos perfectos, éramos hermosos. Pero bueno, vemos entonces allí que Dios hecho carne, entretejido en el vientre de su madre, vino a ser humano, oigan bien, pero su ser espiritual era el resplandor de la gloria de Dios el Padre. Y esto lo podemos ver en varios versículos. Estamos en Colosenses 1:15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que estaban aquí en la tierra como las que están en los cielos. Luego en Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Resplandor de gloria, resplandor de luz y de vida. El centro del Espíritu en el corazón de Cristo Jesús era una fuente total y completa, solo de la vida de Dios en Él. Por eso su alma estaba cubierta de esa gloria. Y Él creció, oiga, en estatura, pero en conocimiento de quién era Él, en Dios, a la imagen de su Padre. Así también tenemos que ser nosotros ahora. ¿Cuántos queremos crecer en el conocimiento de la gloria de quien somos ahora en este ser espiritual resucitado? Amén. Todos nosotros lo queremos ser. Amén. Bien. Otro versículo muy importante es Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen perfecta de Dios? ¿Quién es la misma esencia de su gloria? Pues su Hijo. Entonces cuando Él vio a su Hijo dijo, hey, yo quiero hacer a los seres humanos diferentes a los ángeles, diferentes a los animales, diferentes a los árboles, diferentes a todos. Yo lo quiero hacer a mi imagen. Él sería el corona de la creación. Y nos hizo al primer hombre. Pero bueno, sabemos lo que sucedió igualmente. De ahí la importancia de entender la transfiguración. Porque en la transfiguración Él estaba normal, un ser humano normal. Pero ¿qué pasó después? Él se transfiguró, ¿verdad? Pero ¿en dónde se transfiguró? ¿En su ser qué? Espiritual. ¿Qué estaba mostrando? El resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué estaba mostrando? El poder de la resurrección, en la que Él resucitaría como un ser humano diferente, extraordinario, incorruptible e inmortal. Eso es lo que estaba mostrando en esa transfiguración. Entonces vemos aquí lo importante que es entender que Dios sí creó al hombre a su imagen y semejanza. Es importante entender lo que éramos. Oigan bien, lo que fuimos desde un principio, que fue luego interrumpido por el pecado. Amén. Entonces, en este segundo punto vamos a mirar la parte de la caída. Ok, perdón, antes de eso, muéstrame el tercero. Ok, entonces, ahí vemos, ese era el hombre. Entonces vemos el espíritu del hombre. Recuerden, tripartitas, somos seres integrales. Ya les he explicado lo que es la palabra integral y la vamos a ver en un ratito. Igualmente la palabra compleja, igualmente la palabra unidad. Muchos elementos, pero uno solo. Y el cuerpo hecho del polvo vino a ser un alma vestida en el resplandor de la gloria del Cristo, luz y vida. Entonces vemos allí el espíritu mayor que cualquier cosa, ¿ok? Cubría el alma. Y tomaba y trascendía, trascendía a este cuerpo humano. La gloria de Cristo, cuando Él se transfiguró, trascendió al cuerpo humano. O sea, lo sobrenatural divino de Él trascendió. Y no se veía el cuerpo humano. Se veía solo el ser espiritual divino, quien era Él.
Tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo, esto es hermoso. Igual a ese ser espiritual vestido de gloria. Entonces, como soy el modelo hoy, es algo similar en la analogía que estoy haciendo. Bien, pero igualmente sabemos lo que sucedió. El plan eterno de Dios de ver a la creación humana en Él fue interrumpido. Sabemos lo que sucedió. El plan de Dios para el hombre se vio interrumpido por el engaño de Satanás, quien tomó a la serpiente para hablarle a Eva. ¿Qué era lo que transmitió la serpiente? Pues sencillamente una semilla de mentira, de engaño. ¿Y qué fue lo que sucedió con la mujer? La mujer le creyó. ¿A quién? A la serpiente. No valoró las palabras de Dios, sino que le creyó más a lo que estaba hablando la serpiente. De ahí que todos entendemos lo que sucede después de la caída. ¿Lista? Ok. Bien, entonces, en Génesis 2, 16 y 17, dice, el Señor Dios les advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y si comes de su fruto, sin duda morirás. Luego en Génesis 3, en el versículo 4, dice, la serpiente engañosamente le dice, no morirán. Oiga, le dice a la serpiente, no vas a morir. Así que la mujer, engañada por Satanás, tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces traje una modelo, venga para acá. Entonces miren la diferencia del ser espiritual creado a la imagen de Dios y ahora un ser espiritual que cayó, oigan bien, que comió del árbol y tiene ahora una naturaleza caída donde reina la muerte. Dos cosas sucedieron. En la parte espiritual, un ser espiritual caído de una naturaleza de pecado, y luego también vino el entenebrecimiento en el entendimiento. La persona, teniendo ahora la ausencia de la vida de Dios en él, en el hombre, como le pasó, ¿okay? Ya no tendría esa comunión de la luz y la vida de Dios en él, sino que sería ausente de eso, llevándolo ¿qué? A la muerte. Entonces el hombre comenzó a vivir ¿en qué? En una naturaleza, no, dame siempre allá, en una naturaleza ¿qué? De pecado, en una naturaleza muerta. El ser espiritual, oigan bien a esto, el ser espiritual de la naturaleza de resplandor, de gloria, de luz y vida, se va, se quita del hombre, destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué toma? Un nuevo ser espiritual de pecado, un corazón de piedra, un entenebrecimiento totalmente oscuro. Ya no hay amistad con Dios, ya no hay una relación con Dios. Ya el hombre entra en una mente de enemistad con Dios. Las cosas nunca, jamás fueron iguales después de la caída del hombre. ¿Y qué sucedió? Todos los hombres llevarían esta misma naturaleza de pecado en ellos, gobernando la muerte sobre sus vidas. La ausencia de la vida de Dios era algo que el hombre ya llevaba por una naturaleza. ¿Qué cambió en el hombre? La naturaleza del ser espiritual. Ausencia de la vida de Dios. Ya no era este ser espiritual hermoso, sino era uno en donde estaba a oscuras y había muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Y todo eso sucede ¿dónde? En el ser espiritual. ¿En dónde sucede? En el ser espiritual. La parte donde fue afectado fue en el ser espiritual, porque fue en el corazón donde la semilla de maldad de Satanás fue sembrado. ¿Me están siguiendo aquí, verdad?
Entonces es importante entender eso. El hombre nunca volvió a ser igual. Fue trastocado en su genética por una semilla corrupta, llena de maldad, de pecado y de muerte. La fuente del corazón que se producía en el centro de su espíritu era ¿qué? Muerte y pecado. Aquí que había una fuente de ¿qué? De luz y vida. De eso salía de mi espíritu. Pero cuando el hombre cae, ¿qué vendría a ser la fuente? Una fuente de muerte y de pecado. Exacto, la maldición. En la parte espiritual, estábamos ausentes de la vida de Dios, pero en la parte física llegaría el hombre también a tener una muerte física. Dos tipos de muerte. Por eso es que él vence el Hades, él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Tanto la una como las otras la vence él. Esto significa que ahora nosotros en Cristo, y no me quiero adelantar, pero ahora nosotros en Cristo hemos vencido, oigan bien, en el poder de la resurrección de vida, hemos vencido la muerte espiritual. Y por eso igualmente, el día que nosotros partamos con el Señor y dejemos este cuerpo humano, cuando las trompetas suenen, nosotros resucitaremos. Por lo tanto, Él tiene el poder del Hades y de la muerte. Del Hades porque arrancó mi alma, la liberó y la sacó del lugar de muerte en que ella se encontraba, por un ser espiritual que la aprisionaba, que la tenía totalmente controlada. El pecado nos controlaba totalmente. ¿Bien? Entonces, quédese ahí. Entonces vemos el hombre destituido de esa gloria de Dios. Hay muchos versículos que te hablan de esto. Vamos a Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de esa gloria de Dios. Entonces vemos al hombre en un nuevo ser espiritual. ¿De qué? De pecado. Díganlo, un ser espiritual de pecado. El primer lugar donde la persona, donde el primer Adán y la mujer fueron afectados fue en el corazón. En el ser del espíritu, en el centro del corazón, donde la semilla fue gestada. ¿Cuál semilla? La semilla que ella le creyó a las palabras de Satanás, dándole una naturaleza de pecado, donde reinaba la muerte. O sea, había una ausencia de Dios. Bien, entonces, vemos igualmente, diapositiva 4. Entonces vemos allí lo que le sucedió al hombre. Eso fue lo que le sucedió. ¿Okay? Estaba aquí vestido de resplandor, de gloria, a la imagen misma de Dios, y todo lo pierde. Fue totalmente destituido de esa gloria. Entonces vemos ahí antes de la caída, y luego vemos después de la caída. Después de la caída, este ser espiritual, recuerde que somos espíritu. Aunque éramos un alma viviente, continuábamos teniendo un espíritu. Dice, vino a ser un ser espiritual de piedra, de muerte, tinieblas, que vistió ¿qué? Al alma. Ahora, eso no se ve, pero se manifiesta. Si no, miremos todas las obras de la carne. ¿A través de qué se manifiestan? Pues a través de la carne, del cuerpo. Por eso era necesario que Él muriera en todo aspecto. Bien. Entonces, bien interesante. Entonces se perdió todo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca, se me olvidó, pero no importa. No importa. Se me olvidó el manto rojo. No importa. Quítese la blusa. Pero no vayas a venir a las... ¿Qué sucedía? Pónganme en atención. El hombre, al principio, teniendo esta naturaleza de pecado y reinando la muerte, vivía de la conciencia. Recuerden que la conciencia es parte del alma y parte también del espíritu.
va como que entre la mitad, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que el hombre era guiado por su conciencia. Dios le hablaba al hombre a través de la voz de su conciencia, ¿ok? De ahí que vemos a Noé, Dios le habla. ¿Cómo le habla? A través de su conciencia. ¿Qué le dice? Que construya un arca, y él construye el arca. Él le creyó a Dios. Por eso es que en el capítulo de Hebreos 12 lo vemos a él como justo, porque él le creyó. Entonces, ¿a través de qué habla? A través de la conciencia. Por eso es que en el último juicio, en el juicio que va a haber, no en el último, en el juicio que va a haber, se van a levantar todas las personas que hayan muerto desde que el primer Adán vino, ¿ok? Y van a ser juzgados de una manera diferente a cómo van a ser juzgados los otros. Oigan bien. Pero bueno, no nos metamos en eso, no quiero ahora eso. Entonces, ¿qué sucedió? Vino Abraham, ¿verdad? Vino Abraham, el padre de la promesa, el que le cree a Dios por la promesa. ¿Cuál simiente? Le dijo, va a venir la promesa de la simiente. Vas a tener un hijo. Una simiente. Y de esa simiente, oigan bien, de esa simiente vendrán muchos pueblos. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Se cumplió la promesa? ¿Quién era la simiente? Cristo Jesús. Viene el pueblo de Israel. Oigan bien, ¿viene qué? Un nuevo pacto. El antiguo pacto, que es el del Antiguo Testamento, pero entra Israel a un pacto con Dios. ¿Era quitado el pecado? No, nunca pudo haber sido quitado el pecado. Pero el pecado, a través de la sangre, ¿era qué? Cubierto. ¿Ok? Era cubierto. El pecado era cubierto. O sea, que el hombre podía ser perdonado de sus pecados, pero continuaría teniendo ¿qué? La naturaleza de pecado. Algo tenía que hacer Dios con esta naturaleza de pecado. Dios tenía que quitar la naturaleza de pecado. El Cordero de Dios fue inmolado. El que quita, ¿el qué? El pecado. Mire que no dice los pecados, dice el pecado. Esto significa que Él se llevaría la naturaleza de pecado en la cruz. Pero mientras que estuvo el antiguo pacto vigente, ¿qué hacía la sangre de los corderos? ¿Qué hacía la sangre de todos los animales que se ofrecían? Cubrían, pero no quitaban la naturaleza de pecado. Se necesitaba de un perfecto cordero, que era el Cordero de Dios. ¿Amén? ¿Entendieron cómo vivían? Mantenían esta naturaleza negra. Dios no podía vivir dentro de ellos. Dios venía sobre algunos de ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés va al monte y está 40 días y comienza a alumbrar el rostro de él? Si ustedes se dan cuenta, esa gloria no era permanente. Eso pereció. Pero voy a hacerles una pregunta. Siendo Cristo ahora el resplandor de la gloria, Dios hecho carne, ¿creen ustedes que esa gloria permanece? Sí. ¿Creen ustedes que ese resplandor de esa gloria está dentro de nosotros? Sí. Entonces, nosotros de ahí, que no somos del antiguo pacto, somos del nuevo pacto, donde tenemos una nueva naturaleza, una nueva gloria, un nuevo ser espiritual sin pecado. Amén. Entonces, vemos allí, el hombre continuaba teniendo esa naturaleza de pecado. Y vamos a la promesa que Dios hizo a través de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Vean ustedes,
quitaré de vuestra carne, oigan bien, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué tremendo, qué tremenda promesa. ¿Qué me está diciendo esa promesa? Que esta naturaleza de pecado, oigan bien, sería una vez y para siempre quitada, destruida, molida. No quedaría nada de esta simiente espiritual de pecado. Porque Él lo dice claramente. Les daré un nuevo corazón. ¿Pero qué dice? Les quitaré. Significa que el hombre sería despojado totalmente. En la cruz del Calvario, cuando a Él se le es imputado el pecado, el hombre, el ser espiritual de pecado del hombre sería totalmente destruido, molido, crucificado y muerto. Y nada quedaría de este ser espiritual de pecado. ¿Quedó algo? ¿Quedó algo del ser espiritual de pecado en la cruz? ¿Quedó algo sano del cuerpo humano de Jesús en Él? No. Si el pecado trascendió al cuerpo humano de nosotros, ¿creen ustedes que Él no tenía que también ser molido? ¿Ah? Destruir también, ser desollado como fue, arrancada la carne en Él, para poder vernos como Él, en el poder de la cruz, Él destruye totalmente el ser espiritual de la naturaleza de pecado en Él. Esto es tremendo cuando uno lo mira desde este punto de vista. Amén. En el único punto de vista realmente que debemos de ver el poder de la cruz y la destrucción de este cuerpo de pecado. Ahora, pásame el primero. ¿Qué hace la religión? Esto es bien interesante. ¿Qué hace la religión? La religión te tapa la naturaleza de pecado. ¿Te quedó pequeño o qué? Te tapa, pero continúas teniendo ¿qué? La naturaleza de pecado. ¿Me están siguiendo acá? Entonces, la religión te dice, sí, tienes a Jesucristo como tu Salvador, tienes el tiquete al cielo, y te comienza a dar una serie de reglas para que hagas, para que vivas en la santidad, pero todavía teniendo una naturaleza de pecado, oigan, con el espíritu de una mente sin transformar, viéndose todavía como una pecadora, salvada por gracia. Exacto, una pecadora salva, pero con un corazón de piedra, con un espíritu todavía, oiga, caído, de una naturaleza caída. Por eso es que nosotros decimos, o por lo menos en esta congregación, decimos claramente, tu religión no te puede cambiar este ser espiritual. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo quien no vino a establecer una religión, quien murió llevándose esa naturaleza de pecado. Entonces, la religión puede arreglarte por fuera, hacerte ver bien. Tienes que usar una falda, no puedes usar pantalones. Entonces ellos piensan que poniéndose la falda está llevando la santidad de Dios. ¿Me están siguiendo a esto? Esto es importante entenderlo. Pero todavía el corazón de ella está podrido dentro de ella. La mente todavía continúa maquinando maldad. ¿Por qué? Porque no hay un nuevo nacimiento. Hay una religión, mas no un nuevo nacimiento. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Eso hace la religión con todos. Lo hizo conmigo. No solamente la tradicional, sino después cuando vine a ser evangélica, igualmente
sin entender, y decía, pero ¿por qué si ya soy una nueva creación? ¿Por qué todavía tengo que estar en ese ciclo vicioso de pecado? No entiendo, Señor, no entiendo, ayúdame. Yo tengo una nueva creación, yo tengo un nuevo ser espiritual. Eso no lo entendía, pero hoy yo puedo creer que yo sí puedo vencer la manera de pensar como pensaba antes con respecto al pecado. Vencer para que ahora pueda pensar yo como Dios, habiendo vencido el pecado, Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me siguen aquí? Entonces es importante entender esto. Tu naturaleza de pecado, tu ser espiritual de pecado nunca hubiera podido cambiar si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y se hubiera llevado esa naturaleza de pecado. Amén. Entonces continuamos. Si quiere vaya quitándoselo. Bien, entonces vemos aquí la promesa. Vemos aquí la promesa de lo que nos habla Ezequiel. Había que cambiar esa naturaleza de pecado, había que dar un nuevo corazón, había que dar un nuevo espíritu. Miren todo lo nuevo. Y lo nuevo es nuevo, lo nuevo es algo diferente, es algo raro, es algo diferente, es algo con el que tú nunca habías caminado antes. Ninguno de nosotros habíamos caminado con una nueva naturaleza, sin pecado, sin pecado. Tremendo. Diapositiva la siguiente. Entonces vemos que aquí el último Adán, Jesús, el último Adán, viene Dios hecho carne, nacido de la semilla incorruptible, la del Espíritu, que se hizo hombre. No, prepárate, no te me lo quites todavía no, espera, todavía no. Ok. Incorruptible, la del Espíritu, que se hizo hombre, vistiendo su alma de la gloria de Dios y llevándose el ser espiritual ¿de qué? De pecado. Y nos lleva ahora ¿qué? A vestirnos de su gloria en la resurrección. Porque por eso fue que resucitó, para darnos una nueva vestimenta, para darnos un nuevo ser espiritual, incorruptible e inmortal, para vestirnos ahora nuestra alma de eso mismo. Entonces es importante entender estas cosas. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Se le fue ¿qué? Imputada ¿qué? La naturaleza de pecado. Hubo una visión que un profeta vio. Y quiero compartir algo con respecto a esta visión. Y dice así: miré cómo el ser espiritual, póngase aquí, por favor. Miré cómo ese ser espiritual de pecado, ese que usted está mirando allí, ¿ok?, de la naturaleza de pecado del hombre, entró en la dimensión del ambiente de la naturaleza espiritual celestial. ¿De quién? De Cristo, de ese Cristo que no tiene pecado. Recuerde, el ser espiritual de Cristo es sin pecado, y ese ser espiritual poseedor de la vida de Dios, de luz y vida, era lo que cubría el alma y traspasaba aún a su cuerpo humano. Me están siguiendo aquí, ¿verdad? Entonces, ese ser espiritual de él sin pecado se enfrenta con la naturaleza de pecado mía, con la naturaleza de pecado de ustedes, con la naturaleza con el que el hombre fue afectado desde el primer Adán. ¿Me siguen aquí? ¿Y hubo qué? Una lucha titánica. Él permite que este hombre de pecado entre en la dimensión del ser espiritual. Esto todo es dimensional. Todo esto es dimensional en el espíritu. El profeta lo mira de esa manera. Y esto es algo grandioso. Y llega este ser espiritual que venía de la descendencia del primer Adán. Oye, y él con su ser espiritual lleno de poder y de vida de Dios, dice: te venzo. No tienes poder, porque la muerte, oigan bien, la vida tiene poder sobre la muerte. ¿Y qué hace? Lo destruye,
¿Y qué? ¿Qué más? Destruye todo lo que viene en el cuerpo humano, bueno, todo molido, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué dice que fue Jesucristo? Crucificado. ¿Qué se crucificó? Uno más alto que yo, por favor. Me pone las manguitas ahí. El ser espiritual de ella, el mío y el tuyo, ¿fueron qué? Crucificado. El corazón de piedra, lo que cubría al espíritu, a la vida del espíritu, a todo lo del espíritu, fue también destruido. No se me vaya. ¿Ok? ¿Fue qué? Destruido. Pónganme atención a esto. Cuando nacemos de nuevo, el estado de la naturaleza de pecado en donde gobernaba la muerte fue lo que fue quitado. Hay un nuevo estado en el alma. Hay un nuevo estado del alma en ella, que es este que está aquí. Un ser espiritual glorioso, lleno de poder, lleno de luz y lleno de vida. ¿Me siguen aquí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Lo llevó a la cruz. ¿A quién? Al ser espiritual de pecado. ¿Qué hizo después? Abrazó la muerte y mató la muerte con la muerte. Habiendo bajado, destruyó el poder de la muerte. Su ser espiritual, ese ser espiritual sin pecado, fue el que bajó. Primero lo crucificó al ser espiritual de pecado, ¿correcto? Pero luego el ser espiritual bajó. ¿Y qué hizo? Destruyó el imperio de la muerte. Y la muerte huyó. De ahí que este nuevo ser espiritual de vida que hay en mí no puede tener muerte. Al revés, la muerte tiene que huir de mí. La corruptibilidad tiene que huir de mí. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo soy ahora, poseedora de la vida de Dios. Y la vida fue lo que venció la muerte. Y en la visión, que quiero todavía, ¿ok? En la visión, ¡ay, Dios mío! Ok. En la visión, ok. Vamos un momentico al siguiente. Por eso es bueno tener notas para que no se le olvide a uno los puntos. Bien. Entonces, vemos Jesucristo, un ser espiritual integral y complejo, sin pecado, vestido de la gloria de Dios, nacido de arriba. Integral significa que necesitaba de todas las partes necesarias para ser completo como un ¿qué? Ser humano. Entonces, el ser humano es ¿qué? Tripartita: espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Todos los seres humanos. Igualmente él, para ser ser humano, necesitaba de un cuerpo ¿qué? Humano, ¿correcto? Pero también necesitaba del espíritu y del alma, ¿correcto? Porque esas son tres partes que son necesarias para decir soy un ser humano. Integral, complejo, compuesto de elementos diversos, difíciles de comprender por ser compuestos de varios elementos. ¿Qué tantas cosas hay aquí en la mente, en este cerebro? Hay una serie de cosas aquí en este cerebro. ¿Y quién le da la vida al cerebro? El alma, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Cierto? Y si la muerte reinaba en mí, ¿qué producía yo? Pues pensamientos de muerte, ¿correcto? Pero ya yo no estoy en ese estado, ahora estoy en el estado de Cristo. Bueno, pero como estamos hablando acerca de Cristo, entonces, ¿qué producía la mente? Oye, ¿qué producía la mente del Espíritu de Cristo? Vida. ¿A qué? Al alma. ¿Y a qué? A su cuerpo. Ahora mírese usted en Cristo. ¿Qué tiene usted en usted? ¿No tiene acaso la vida de Él? ¿Cuántas partes? ¿Cuántas partes tienen que ser trascendidas en el cuerpo con la vida de Dios? Todo. Todo nuestro ser
La vida de Dios tiene que trascender, lo sobrenatural tiene que trascender a lo natural en mí. Amén. Continuamos con la visión entonces, para entender esto. Por eso quise ponerlo, para que entiendan ustedes que somos seres espirituales, integrales y complejos, que así como Jesucristo lo es, así también lo somos nosotros. Bien, entonces luego, razón, de la crucifixión, la muerte. Vamos a mirar ahora la parte, diapositiva 7, vamos a la siguiente. Jesús resucita en un nuevo ser espiritual, vistiendo el alma de incorruptibilidad y el cuerpo de inmortalidad. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué está crucificado? La naturaleza de pecado. ¿El ser espiritual de qué? De pecado. ¿Está aquí crucificado? Sí. ¿Está crucificado? Sí. Entonces Él bajó, pero también resucitó. Y en la resurrección, como Él es un ser espiritual, integral y complejo, Él no puede dejar el cuerpo en la tumba, ni tampoco el alma en el Hades. Entonces, ¿qué hizo? El poder de la resurrección lo resucitó en un nuevo ser espiritual humano, incorruptible e inmortal. Présteme el otro. ¿Todos están entendiendo? Bueno, ya faltan. Entonces, en la visión, no la voy a leer. Si se me olvida algo, pues lo siento. No se me va a olvidar nada. Entonces, este es el ser espiritual resucitado de Cristo Jesús. Recuerde, tripartita, un ser integral y un ser complejo, ¿correcto? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Resucitaron? Sí. ¿Todo resucitó? Sí. ¿Incorruptible? Sí. ¿Inmortal? Sí. ¿Me siguen acá? Y resulta que en la visión de este hermano, le presenta, bueno, en este caso voy a hablar como si yo fuera la que le estuviera presentando a ella su nuevo ser espiritual, Entonces, Sayan, has creído en mi hijo, ¿verdad? ¿Crees que él realmente se llevó tu naturaleza de pecado en la cruz? ¿Sí? ¿Cómo está tu naturaleza de pecado? Muerta. Oh, ¿cómo está? Muerta. ¿Crees tú en el poder de la resurrección? ¿Crees tú que en el poder de la resurrección tienes un nuevo ser espiritual sin pecado, incorruptible, inmortal, eterno? ¿Crees tú que tú tienes en el poder de la resurrección vida eterna? ¿Para siempre? ¿Para siempre? Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Otra vez, necesito la ayuda. Póngase el vestido. Entonces, ella creyó lo que ya en la cruz del Calvario sucedió hace ¿cuánto? Hace 2000 y pico de años, ¿verdad? Y ella creyó también de que hace 2000 y pico de años, Dios hecho carne, bajó a los infiernos, bajó al centro del corazón de la tierra y destruyó la muerte. Entonces, ella está creyendo eso. Ella está creyendo que en Cristo ahora ella puede tener un cambio de naturaleza, poseedora de la luz y la vida de Dios, y nunca más volver a estar vestida de esta porquería de naturaleza que nos llevaba a pecar. ¿Y qué hace ella? Ella cree que puede ser desnudada de esta naturaleza de pecado. ¿Y qué hace el alma? Dice, yo quiero la otra, yo quiero la otra, yo quiero la otra. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción!
con esta. Vuelva otra vez, venga para acá. No importa, no importa, no importa. Todo es que la gente esté entendiendo. Ok. Calcinada, destruida. Ahora miren lo que el Señor le dijo a esta persona en la visión. Le dijo, este es tu nuevo vestido, esta es tu nueva naturaleza. No es solo una vestimenta, es un nuevo estado de vida. Es una nueva naturaleza de vida de Dios en ti. Eso es importante que lo entendamos, ¿ok? Pero le dijo, ahora puedes vivir en esta nueva naturaleza, pero tienes que mantener tus ojos teniendo la naturaleza de pecado crucificada todo el tiempo para que puedas vivir en la plenitud de tu ser espiritual, resucitado, en donde eres poseedor de la luz y la vida de Dios. ¿Está contenta? Ahora, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que va a ser extraño para nosotros vivir ahora en esta nueva naturaleza. Tenemos que ser renovados en la transformación de nuestra mente. Ya no podemos pensar de la manera en cómo pensábamos acerca del pecado, de la misma manera como pensábamos acerca del pecado. ¿Me están siguiendo? Ya no tengo por qué tener ese tipo de pensamientos en los que tenía, porque la palabra de Dios es la que ahora, oigan bien, la palabra encarnada es la que ahora tomó lugar en mi nuevo corazón. ¿Qué hay? Una fuente. En la visión, el hermano veía una fuente que salía de aquí, del centro del corazón del espíritu, y era una fuente de sangre. Esta sangre comenzaba a irrigar. Oye, es un nuevo ser espiritual sin pecado, por lo tanto no era una sangre mala. No era una sangre como la que tuviste en tu ser espiritual de pecado. Es una nueva sangre. Es la sangre del Cordero, que quitó el pecado del mundo, que te quitó la naturaleza de pecado. Amén. Esa sangre, él comienza a ver cómo brotaba la sangre, cómo tomaba lugar en el corazón, pero también cómo tomaba lugar aquí en la mente. Ahora imagínense ustedes todos el bombeo de la sangre. La sangre se irriga por todo el cuerpo, ¿o no? Por todas partes, por donde usted puye su cuerpo, ahí le sangra, ¿o no? Si se hace aquí una pullita, le sangra. Si le saca, por todas partes de su cuerpo, en todas partes de su cuerpo, hay un vaso sanguíneo. Hay un brote de sangre donde usted lo puya. Ahora mírese en este ser espiritual. Hemos comido su carne y bebido su sangre. Por eso nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Esto que se nos fue dado, nadie nos lo puede quitar. Esto es eterno. Ahora hay que comenzar a aprender a caminar en este nuevo ser espiritual, con una nueva mente, con una renovación completa y total de mi mente, de mi nueva mente, en el espíritu nuevo que ahora soy en Cristo Jesús. Algo les dije el domingo pasado. Les dije, si el alma es la mente, y si ahora yo soy una con la mente de Cristo, porque ahora yo tengo la mente de Cristo, esto significa que el alma de Jesús es ahora en mi alma, porque es la mente, y somos una en Él. ¿Será que yo puedo pensar los pensamientos de Él? Ahora, en la parte afectiva, para ya ir terminando, en la parte afectiva, ¿qué fue lo que fue derramado a su nuevo corazón? El amor. El amor. La esencia del amor de Dios fue derramada ¿dónde? Aquí, en tu nuevo corazón. ¿Qué nos va a ayudar en el amor? El amor nos va a ayudar a tener una parte afectiva y un equilibrio verdadero en lo que es el verdadero amor y lo que es el falso amor que teníamos en la naturaleza de pecado. ¿Me están siguiendo acá?
Entonces, todos nosotros somos seres espirituales, integrales, y somos uno con Cristo. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Comemos su carne. ¿Cuándo comemos su carne? ¿Cuándo comemos su carne? Cuando nos vemos allí crucificados, muertos. Pero también cuando nos vemos en el poder de la resurrección, en un nuevo ser espiritual, sin pecado. ¿Y cuando bebemos su sangre? Cuando estamos conscientes de que soy carne de su carne y hueso de sus huesos. El poder de la irrigación de su sangre tiene que ser totalmente completa y llena en todos nosotros. Todo lo que pertenece a la vida en la piedad es nuestro. Todo lo de Él es lo nuestro. No hay nada de este hombre del espíritu de pecado. No hay nada, no quedó nada, absolutamente nada. Ahora tenemos que vernos completos, perfectos en mi nuevo ser espiritual sin pecado. Lo podemos lograr. Y por eso se nos fue dado el Espíritu Santo de Dios, para que en el Espíritu Santo de Dios pudiéramos tener la revelación de esta nueva creación en Cristo. Somos un nuevo ser espiritual, poseedores de la luz y la vida en Cristo Jesús. Y veo a mi ser espiritual de pecado crucificado, muerto y sepultado. Nada de este hombre, nada de este ser espiritual, nada de esta naturaleza de pecado tiene poder sobre mí. Amén. Padre Señor, te doy gracias, gracias Señor amado. Señor, queremos caminar en este nuevo ser espiritual en el que nuestra alma se encuentra vestida. Queremos, Señor, que lo sobrenatural trascienda lo natural, aún en nuestro cuerpo humano. Porque aún el cuerpo humano de Jesús no quedó en la tumba, también resucitó. Por lo tanto, el ser espiritual trascenderá a todo mi ser, a mi alma, a mi mente, a las facultades en mi cerebro, a mi parte afectiva, al tuétano de mis huesos, a todo mi ser integral y complejo que soy en Cristo Jesús. Cambia, Señor, la manera de pensar de tus hijos. Ya no somos los pecadores salvos por gracia. Vinimos ahora a ser merecedores por la obra de la cruz, de la justicia, y caminamos como seres espirituales, poseedores de la luz y la vida de Dios, como justos, rectos, santos, verdaderos en tu Hijo Jesucristo, porque es así como tú nos ves a nosotros. Gracias, amado Señor. Bendecimos, Señor, a todos los oyentes, igualmente a todos los presentes en este lugar, Señor amado. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sí estamos caminando en nuestro nuevo ser espiritual, integral, poderoso, en el poder de la resurrección de Cristo. Te bendigo allí, querido hermano, querida hermana, y nos vemos la próxima.